Del Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía, con Mónica Jaramillo y Juan Diego Alvira. Muy buenas tardes, gracias por preferirnos porque ustedes necesitan estar bien informados. La intolerancia en Colombia cobra cada día más muertos en nuestro país. Esto es algo que a cualquiera de nosotros le puede pasar. Un simple reclamo a alguien que está haciendo algo mal termina en tragedia. Noticias Caracol conoció hoy dos casos que enlutan a varias familias en Bogotá. Uno, la muerte de un joven que denunció el robo del perro de un amigo. Y el segundo caso, la muerte de un taxista que reclamó por un carro mal parqueado. Tenemos reportes en vivo, pero primero vamos con Julián Ríos, que tiene los detalles del asesinato de una persona por estar mal estacionada. Julián, buenas tardes. Mónica, muy buenas tardes. Pues me encuentro a esta hora aquí en el barrio Los Cerezos y precisamente llueve bastante fuerte a esta hora aquí en el noroccidente de Bogotá. Aquí me encuentro frente a la carnicería donde el pasado fin de semana sucedió este hecho de intolerancia que terminó en tragedia. Pues precisamente un furgón que transporta carne a este establecimiento comercial se estacionó aquí precisamente en este lugar. Aquí ustedes no lo pueden apreciar, pero hay una valla y una señal de tránsito de prohibido parquear. Se parquea en este lugar y se forma un pequeño trancón aquí hacia el centro de la calle. Un taxista que viajaba con su hijo en este momento pasaba por el lugar, se hicieron varios cruces de palabras, reclamaron, terminó esto en una riña y a la vez terminó en una tragedia. Esto fue lo que sucedió el pasado fin de semana, que tiene pues asombrados a todos los residentes de este lugar que pidieron mayor tolerancia en estos hechos. Un hecho de intolerancia terminó en tragedia en el barrio Los Cerezos, en el noroccidente de Bogotá. De acuerdo con los testigos, el conductor de un furgón que transportaba carne a diferentes locales en este sector atacó a puñetazos y con un arma blanca a un hombre y a su hijo porque le reclamaron que se encontraba mal parqueado. La víctima fue identificada como Guillermo Álvarez, quien recibió una puñalada en el pecho y su hijo terminó golpeado. ¿Qué me cuesta dispararme un segundo, 2 minutos y que la persona haga su trabajo, ¿cierto? ¿Sí? Pues en ese caso que este muchacho está trabajando ahí, ¿cierto? Salió con su camino a repartir su carne y esta cosa así. Y porque el otro pasó desesperado que porque no le campo un momentico entonces y una vez a rentar a golpe de puño, ¿sí? Los vecinos del sector explicaron lo ocurrido. La riña se suma a los cerca de 15 casos que se registran cada semana en esta localidad, según las autoridades. Por eso la comunidad pidió más tolerancia ante estos hechos. Que es mejor hablar primero, que en lugar de llegar a estos hechos, ¿no? El agresor se encuentra prófugo de la justicia. Habla, quedamos en posición. Precisamente el vehículo del furgón estacionó aquí como está estacionado este carro similar en la señal de tránsito que dice prohibido parquear. Aquí se generó el trancón y se produjo la riña. El furgón de carne pues se transportaba a 2 personas, una de ellas tenía unos cuchillos con los cuales pues ellos despresan aquí la carne para entregarla precisamente en estos establecimientos comerciales y locales de este sector, y ahí fue cuando se originó la riña que terminó en tragedia. Desde el noroccidente de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Muchas gracias, Julián. Y en otro aparente caso de intolerancia, un joven de 20 años que denunció el robo de un perro fue asesinado, al parecer, por un adolescente de 17 años, quien está prófugo de las autoridades. Vamos en vivo con César Chaparro para saber dónde ocurrió el crimen y qué es lo último sobre este episodio. César, buenas tardes. Juan Diego, muy buenas tardes. El crimen ocurrió justo en esta casa del barrio Las Cruces, ubicada en el centro de la capital del país. Según los testigos, un menor de edad que había sido denunciado inicialmente por, al parecer, haberse robado un perro pitbull, venía por esta calle. Se armó con un arma de fuego y se vino hasta esta ventana ubicada en esta casa y llamó a Brian, la víctima, un hombre de 20 años, y cuando él sale empieza a disparar. Uno de esos tiros pegó en la pared de esta vivienda y el otro en la cabeza de Brian, que le causó la muerte. Wendy Méndez, esposa de Brian, asegura que hace una semana le robaron un perro pitbull a un amigo de su esposo en el barrio Las Cruces, centro de Bogotá. No estaba seguro que ese era el perro, por lo que él lo tenía con bozal. Entonces solamente le dijimos que quedaba en esa casa y él fue a hacer el reclamo. El amigo recuperó el perro, pero el menor de edad, sindicado de habérselo robado, fue hasta la casa de Brian para reclamarle por haberlo delatado. Fue a agredirnos vulgarmente con las palabras que hay, que por culpa de nosotros. Él no dijo que el perro era él, no dijo que se lo había robado, solo dijo que por culpa de nosotros. Asegura Wendy que luego del reclamo, el joven de 17 años fue hasta su casa y sacó un revólver. Cuando yo veo que
que la hermana del muchacho viene con la pistola, yo lo que hago es entrar con el dueño de la casa, a Brian acá adentro de la casa. Cuando por medio de esta ventana el muchacho entra a la pistola y le dispara. Brian recibió un impacto en la cabeza que de inmediato le causó la muerte. La policía asegura que ya tiene importantes pistas del asesino. Un joven que estaba siendo acusado por otro de haberle hurtado una mascota, agrede con arma de fuego a quien lo estaba acusando y le produce un homicidio. En este momento estamos adelantando las investigaciones. El alcalde de la localidad de Santa Fe, Carlos Borja, hizo un llamado a los habitantes de la zona. No tratar de tomarse la ley por su propia mano, ni siquiera con la idea de reclamar. Si usted cree que se ha cometido un ilícito, denuncie a las autoridades, que sean las autoridades las que se encarguen de eso. La policía pidió a la ciudadanía revelar el paradero del menor de edad que anda armado y es considerado un peligro para la sociedad. Las autoridades también le dijeron a los mismos familiares de este menor de edad que lo entreguen, que es más fácil conciliar, que llegar a un acuerdo, incluso presentarse a las autoridades para aclarar lo sucedido. Pueden denunciarlo a la línea de emergencia de la policía 123. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Los hechos de violencia también enlutan a la Policía Nacional. Un patrullero fue asesinado en Soacha, un municipio muy cercano a Bogotá, por desconocidos que le dispararon cuando se movilizaba en su motocicleta. En Soacha está Juanita Gómez y nos acaba de enviar este reporte. Buenas tardes, estoy en el barrio Ducales, donde en las últimas horas fue asesinado el joven Wilson Steve Vázquez, de 25 años, un patrullero de la policía que trabajaba en el Putumayo, pero estaba descansando acá en el municipio de Soacha. Los hechos ocurrieron aquí, en esta calle donde nosotros nos encontramos. Sin embargo, lo que impera en este sector es la ley del silencio. Ni sus familiares, ni los vecinos del sector quieren decir qué fue lo que realmente pasó. Tienen temor, sienten mucho temor y por eso se abstienen de darnos declaraciones. Lo cierto es que hay varias hipótesis. No se sabe si lo atacaron porque lo querían robar o porque tenía cuentas pendientes. Por eso las autoridades continúan tras la pista de lo ocurrido y con los detalles que se han conocido trabajan en lo que pudo haber sido el móvil del crimen. Termina siendo víctima, no sabemos si dentro del marco de una discusión o dentro del marco de un posible atraco. Fue herido. Heridas que infortunadamente le cegaron la vida. Tentativa de hurto que inicialmente estaba sufriendo el señor patrullero Wilson Vázquez. Él se encontraba en ese momento disfrutando de un descanso en su municipio natal. La familia Vázquez asegura que siente temor por su vida porque las 3 personas que fueron capturadas por estos hechos y están sindicadas de haber participado en ellos quedaron en libertad y al parecer viven en este barrio. Lo que nos han dicho además los vecinos es que este barrio es muy inseguro. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Atención padres de familia, parece obvia esta pregunta, pero ¿dónde están en este momento sus hijos? No los descuiden para evitar tragedias como la ocurrida este fin de semana en el Huila. Las autoridades investigan la muerte de un niño de 2 años en una lavadora. Vamos a hablar de ese tema en vivo con Edgar Donoso. ¿Hacia dónde apuntan las investigaciones, Edgar? ¿Y qué recomendaciones dan las autoridades? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Pues les comentamos que las investigaciones de las autoridades apuntan hacia el descuido de la madre con respecto al niño. Detalles que se han dado a conocer en últimas horas es que la lavadora se encontraba desconectada, llena de agua, porque al parecer es costumbre en este sector del país dejar estas lavadoras llenas de agua porque el abastecimiento de agua es complicada en este sector. Las autoridades dicen que las investigaciones las lleva la Fiscalía General de la Nación. La investigación por la muerte del menor de 2 años ya está en manos de la Fiscalía. Los primeros indicios, según informes de la policía, apuntarían a un fatal descuido de su madre. La Policía Nacional lamenta la muerte de este pequeño niño, pero necesitamos seguir estableciendo este descuido, supuesto descuido que ocasionó la muerte de este pequeño niño. Entre tanto, autoridades en el Huila dieron recomendaciones a los padres para el cuidado de los menores en los hogares. La comisaría de familia habló de este tema. En el caso de las viviendas, pues obviamente tener mucho cuidado con los tomas de corriente porque ellos suelen ser inquietos y meter sus deditos y eso puede causar lesiones. Mantenerlos alejados de las cocinas para evitar que ellos sufran algún tipo de quemadura o algo. En este departamento, según las estadísticas, la mayoría de accidentes se presentan por descuido de los padres.
Según datos recogidos del Hospital Universitario Hernando Moncaleno de Neiva, en lo corrido del 2013 se han atendido 102 casos a los niños que han sido descuidados por sus padres. En la mayoría han sido quemaduras por agua caliente, por gasolina e inclusive por explosiones de cilindros de gas. Se atendieron 2 casos de niños que se ahogaron, uno en un balde de agua y otro en una alberca. Esta es la información desde Neiva. Edgar Donoso, Noticias Caracol. Edgar, muchas gracias. 12 de la tarde, 42 minutos. No se despegue de Noticias Caracol porque a la 1 de la tarde les tendremos las noticias de Medellín y Antioquia. El ministro de Vivienda revelará el nombre de la universidad que se encargará del estudio técnico para determinar las causas del colapso de la Torre 6 del edificio Space. Imprudencias al volante. En medio de uno de los fines de semana más trágicos por accidentes en las vías del país, que dejaron 46 muertos y 157 heridos, hoy se conoció el video de un hombre que conducía borracho una buseta en el área metropolitana de Bucaramanga. Vamos en vivo con Óscar Gerardo Hernández para saber, Óscar, ¿qué dijo el conductor y a qué sanciones se enfrenta? Buenas tardes. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Pues el conductor lastimosamente no pudo pronunciar ni una sola palabra debido al alto grado de alicoramiento en el que se encontraba y las autoridades dicen que la licencia puede ser suspendida hasta 10 años. El hecho ocurrió precisamente en la autopista entre Bucaramanga y el municipio de Piedecuesta, cuando una patrulla de la policía observó las maniobras peligrosas que estaba realizando el conductor de esta buseta de servicio público y que por poco estuvo a punto de causar una tragedia. El video grabado por un policía en un puesto de control deja ver a este hombre en evidente estado de embriaguez y que conducía una buseta de servicio público. Inicialmente el conductor intenta huir corriendo. Venga. Quieto. ¿Cuántas cervezas se tomó? Venga. ¿Por qué estaba conduciendo en estado de embriaguez? Vamos a hacer una prueba de alcoholemia. Necesitamos sus documentos, señor. Durante varios minutos insistieron en que se hiciera la prueba de alcoholemia, pero nunca la hizo. Vecino, colabóreme, por favor. ¿Vamos a hacer la prueba de embriaguez, sí o no? La prueba realizada nos arrojó grado 2 de embriaguez, por lo tanto fue retenida la licencia de conducción, dejada a disposición de autoridad competente y igualmente el vehículo fue inmovilizado. La buseta que conducía de placas XBP 267 quedó mal estacionada cuando se le ordenó que se detuviera. En el momento esa persona se trasladaba sola en el vehículo. Anterior a eso le había generado pues una situación de riesgo a un taxista que transitaba por este lugar. Solo 3 palabras pronunció el conductor ebrio durante el operativo. El conductor fue dejado a disposición de la autoridad competente. Óscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Aquí en Bucaramanga, las autoridades aseguraron que durante el fin de semana se sancionaron a 68 personas por estar conduciendo en estado de embriaguez. Esta es toda la información por el momento. Óscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Óscar Gerardo, muchas gracias. Seguimos con accidentes de tránsito. Las autoridades del Cauca tratan de establecer las causas del accidente del bus escalera que rodó por un abismo en ese departamento y que dejó 13 muertos y 61 heridos. José Reinaldo Quitumbo, uno de los 61 heridos de este trágico accidente y quien se recupera en el Hospital San José de Popayán, aseguró que en el vehículo se movilizaban más de 80 personas y que el conductor manejaba en aparente estado de embriaguez. Como están tomando, de pronto puede ser que estaba embriagado. Encontraron al medio hacia donde venía, a ver si sí. Yo creo que sí, deben venir a tomar. Esta versión es investigada por las autoridades que tratan de establecer las causas de la tragedia. A esta persona se le hizo la prueba de sangre para embriaguez. Daremos una espera de aproximadamente 10 días mientras Medicina Legal da la información con respecto a esta situación. Los 15 heridos remitidos a centros asistenciales de Popayán continúan bajo observación médica. Tenemos un paciente en UCI. Luego de ser intervenidos, sus signos son estables y tenemos 3 pacientes en urgencias en observación. Entre tanto, las autoridades de Jambaló decretaron 3 días de luto en homenaje a las 13 víctimas fatales de este accidente. Antioquia vivió un accidentado puente festivo. 3 graves incidentes se presentaron en carreteras del departamento y Diana Pérez nos cuenta en dónde ocurrieron y qué saldo dejaron estas emergencias. Buenas tardes, Diana.
Hola Juan, muy buenas tardes. Mire, el primero y más grave se presentó en Betulia, eso es suroeste de Antioquia. Allí fueron 5 muertos y 17 heridos. En estos momentos hay 10 hospitalizados. El segundo en Santa Fe de Antioquia. 1 muerto, 12 lesionados y en estos momentos hay 3 hospitalizados. Y en las últimas horas se presentó uno en la avenida Las Palmas. Allí una persona murió, 4 resultaron heridos y estos 4 se encuentran en el Hospital San Vicente Fundación de Río Negro. Esto fue lo que ocurrió. El accidente más grave ocurrió en Betulia, suroeste de Antioquia, donde un camión escalera cayó a un abismo y dejó un saldo de 5 muertos y 17 heridos. Por el momento generamos posiblemente a causas mecánicas o a causas humanas por parte del conductor. El conductor se encuentra herido en el hospital de Urrao, para lo cual tenemos pues que ya indagar y la policía de carreteras hará toda la indagación pertinente. La directora de Tránsito y Transporte dijo que investigan la autenticidad de la revisión tecnomecánica del vehículo. Hemos encontrado cosas curiosas, como por ejemplo que el de Urrao, Antioquia, tenía una revisión técnico-mecánica de un centro de diagnóstico de Yopal. Allí creemos que hay algo de dudosa circunstancia y estamos revisándola. Otro accidente fue el que ocurrió en las últimas horas en la vía Las Palmas, que comunica al aeropuerto José María Córdoba. Allí, el hecho dejó 4 heridos y 1 muerto. Primero, pues la situación que se presenta al parecer es la invasión de carril. Y segundo, igualmente también lo que tiene que ver con la lluvia. Y en Santa Fe de Antioquia, un bus se volcó, dejando 12 lesionados y 1 muerto. Este vehículo sufrió una falla mecánica por frenos, la contextura de la vía allí es un descenso y infortunadamente el conductor aduce que se quedó sin frenos y tiene una huella de frenado de 200 metros. Autoridades investigan la responsabilidad de los conductores en todos los casos. Pero es que oigan estas cifras, este puente, este año en total van 46 muertos en accidentes y 157 heridos en todo el país, comparándola con el año pasado, que en total fueron 51 muertos y 310 heridos. Si bien la cifra de este puente fue alarmante, se nota una reducción significativa en el número de accidentes. Es la información que tenemos entonces desde Medellín, Antioquia. Diana Pérez, Noticias Caracol. Urna virtual, pregunta del día. ¿Qué hace cuando ve a un conductor cometiendo una imprudencia? Le pide que se detenga. Lo reporta a la policía. No hace nada. Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía. El Ministerio de Transporte reveló que los colombianos no están cambiando su pase y solo faltan 2 meses para que se termine el plazo. Según la directora de Tránsito y Transporte, Aida Lucio Espina, antes de extender el plazo de renovación de licencias, 12.000 colombianos diariamente cambiaban su pase. Ahora, con la ampliación del periodo, solo lo están haciendo 8.000 conductores. Hoy le podemos decir que no está copado el 100% de la capacidad que hay en el país para sacar licencias, porque mucha gente, pues como se dio plazo, entonces se tranquiliza un poco. La funcionaria fue enfática y dijo que no se tiene contemplado extender el periodo de renovación, que va hasta el 31 de enero del próximo año. Pero la invitación nuestra es a que ya no hayan más plazos, sino a que la gente obviamente surta su proceso de renovación como debe ser. Recuerde que para iniciar su proceso de renovación debe practicarse los exámenes médicos en un centro de reconocimiento. Nuestro ojo de la noche registró la angustia que se vivió esta madrugada en una vivienda de Chapinero por un incendio que consumió el segundo piso de la casa. Los bomberos tardaron 30 minutos en el rescate de un adulto mayor que estaba en el interior del inmueble. Emergencia en la madrugada. Uno de los cuadrantes de la policía alertó sobre un incendio en una vivienda ubicada en la localidad de Chapinero. Según los habitantes del sector, un hombre estaba atrapado dentro de la casa. Por lo menos una hora se oían gritos. Mi hija fue la que los escuchó y nos llamó. Dijo, están pidiendo auxilio, y salimos y miramos el humo, pues inmediatamente dedujimos un incendio. Los policías y los bomberos destruyeron la puerta principal para ingresar y poder controlar el fuego. Después de 30 minutos, el hombre de 75 años fue rescatado y trasladado hasta un centro asistencial debido a la inhalación del humo. El olor ya quemado se sentía y él estaba muy desesperado arriba porque me imagino se estaba ahogando, y como no tiene la movilidad y la agilidad
de salir corriendo. Dicen los residentes de la zona que 2 habitantes de la calle fueron quienes provocaron el incendio. Aquí en el primer piso rompieron la puerta, ahí se han estado metiendo unos indigentes a fumar bazuco y me imagino prendieron algo y eso originó el incendio. El segundo piso de la casa quedó inhabitable. La policía busca a las personas que cada noche llegan a robar el cartón y el papel almacenados en la vivienda. 6 personas resultaron heridas tras una explosión que provocó un incendio en un barco en Bahía Solano, Chocó. La embarcación quedó envuelta en llamas y en pocos minutos se inundó. Guardacostas emprendieron la búsqueda de las personas que resultaron heridas. Las autoridades aún no han determinado las causas de la explosión que desató el incendio. Hasta el momento se desconoce si hay víctimas fatales. Los testigos aseguran que en el interior del barco había más de 20 personas. Los heridos son atendidos en varios centros asistenciales de la ciudad. Mientras en Colombia continúa la polémica por las fotografías que se han conocido de algunos líderes de las FARC disfrutando de un paseo en yate en La Habana, miembros de esa guerrilla insisten en que tienen derechos y anunciaron que revelarán otras imágenes realizando diversas actividades en esa ciudad. Paola Bermúdez, enviada especial a Cuba, nos envió el siguiente reporte. Buenas tardes. Para los miembros de la guerrilla que negocian desde hace un año con el gobierno colombiano la paz aquí en La Habana, es normal tener una vida cotidiana. Por eso prometieron que darán a conocer cómo es su día a día en la isla. Vamos a ver si les proporcionamos otras fotos de la actividad de la delegación de paz, por ejemplo, cuando vamos a teatro, cuando vamos a una presentación cultural. Según las FARC, las actividades que realizan paralelamente a las negociaciones tienen una sola explicación. Que también lo hacemos haciendo uso digamos, de nuestros derechos. Durante su intervención, alias Marcos León Calarcá atacó al ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Si el gobierno tiene realmente un compromiso de paz, como nosotros creemos, ¿qué hace ahí un funcionario en el Ministerio de la Guerra atacando permanentemente el proceso, dándole crédito a delincuentes? Un ministro de la guerra que nunca se ha referido ni ha llamado, mucho menos combatido el paramilitarismo. Mientras tanto, los negociadores de ambas delegaciones continúan trabajando sin pausa en lo que sería la concreción del punto 2 de la agenda de paz relacionado con participación en política. Por ahora no se ha establecido una fecha límite para cerrar este ciclo 16 de diálogos que se ha extendido indefinidamente. Información desde la Plaza de la Catedral en La Habana, Cuba. Paola Bermúdez, Noticias Caracol. Lo cierto es que en Colombia las fotos reveladas por el expresidente Álvaro Uribe siguen generando reacciones. Para el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, con las imágenes solo se está buscando dinamitar el proceso de paz. Estas fotografías que publicó el abogado Jaime Restrepo, quien se declara cercano al expresidente Álvaro Uribe, y en las que aparecen los negociadores de las FARC, Iván Márquez, Jesús Santrich y Laura Villa, dando un paseo en yate en Cuba, siguen generando reacciones. Hoy el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dijo que se intenta atacar el proceso de paz. Hay que tomarlo esto dentro del contexto y no buscar ni estimular un poco más la voluntad de quienes de todas maneras quieren oponerse a este proceso de paz. Mientras que el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, dice que la única foto que el gobierno quiere ver es la del fin del conflicto. Todos estamos pendientes de una foto que es la que queremos todos, que es la foto en que se suscriben esos acuerdos. Congresistas como Camilo Romero del Polo Democrático pidieron al expresidente Uribe aclarar de dónde salieron las fotos y si hubo labores de inteligencia. Eso sí estaría muy bien que se investigue, a ver de dónde provienen esas fotografías, qué tipo de interceptaciones se está usando. Otros, en cambio, creen que estos paseos muestran la mano débil del gobierno. Como si estuviéramos retornando, entre comillas, a un semicaguán. Entre tanto, congresistas como Orlando Clavijo de la Comisión de Acusación de la Cámara sostienen que las FARC tiene doble moral. Parece que no hay mucha diferencia entre lo que ellos proponen y lo que hay actualmente que ellos critican de la dirigencia colombiana. Los parlamentarios pidieron a los negociadores poner reglas claras sobre la mesa. ¿Qué opina de la foto en la que aparecen delegados de las FARC en un barco por el Caribe? Participe con la etiqueta numeral Noticias Caracol.
Y precisamente desde México, el expresidente Álvaro Uribe habló con Noticias Caracol sobre la polémica foto de las FARC publicada por él en su cuenta de Twitter. Esta fue la foto publicada por el expresidente Álvaro Uribe que encendió la polémica. Desde Cuba, las FARC confirmaron la veracidad de esta y otras imágenes y argumentaron que tienen todo el derecho a descansar, a lo que Uribe respondió. Que el ser humano tiene derecho al descanso, nadie lo discute, pero aquello a lo cual no se tiene derecho es al secuestro, al asesinato de policías, a la detonación de explosivos en contra de la vida humana. El exmandatario, quien es uno de los principales opositores del proceso de paz, también publicó esta carta en la que las FARC felicitan al gobierno de Nicaragua por sus éxitos de soberanía. Permítanos brindarles a usted y al comandante Daniel Ortega un cálido y fraterno saludo, colmado de entusiasmo y optimismo por los éxitos alcanzados en favor de la soberanía e independencia de la hermana República de Nicaragua y de la patria grande que es nuestra América. Desde un principio el fallo que pretende despojar a Colombia de 73.925 kilómetros en San Andrés. No solamente en esa carta. Uribe también se defendió de los señalamientos según los cuales uno de sus escoltas agredió a estudiantes que protestaban en Londres cuando él participaba en un foro sobre el proceso de paz con las FARC. Yo fui a la Universidad de Londres. Segundo, no llevé escoltas. Yo no tengo en Inglaterra escoltas personales. El expresidente dijo que obtuvo las fotos del descanso de las FARC a través de amigos cercanos. Una grave situación de seguridad viven los docentes y las directivas de un colegio en Palermo, Magdalena, por supuestas bandas criminales que los tienen amenazados de muerte. Vamos en vivo con Argemiro Pion para saber cuál es la situación en esta institución educativa. Argemiro, buenas tardes. Juan Diego, buena tarde. Pues aquí la situación es bastante delicada. Las actividades académicas están paralizadas porque los docentes nos han dicho que decidieron apoyar un paro departamental por una deuda que tienen con el magisterio, pero además para rechazar las amenazas a 18 educadores, incluyendo a la rectora y a la coordinadora de este colegio. A través de panfletos los están amenazando de muerte si no se retiran de la institución. Hermetismo y miedo es lo que sienten en Palermo, Magdalena, los docentes del colegio de bachillerato desde hace una semana, cuando comenzaron a recibir amenazas de muerte. Por la serie de amenazas que se vienen realizando primero con la rectora y la coordinadora y 18 profesores más, a través de panfletos. En los panfletos, firmados por un grupo que se hace llamar Águilas Negras, les dicen que serán asesinados si no abandonan el colegio. Ante la situación, los docentes no han ido a trabajar y sus compañeros no quieren aparecer en los medios por temor a posibles represalias. José Arrieta, padre de familia, dice que los estudiantes también están perjudicados. Se tiene entendido que a partir de jueves nuevamente retoman las clases otra vez. El colegio tiene vigilancia permanente de la policía. Sin embargo, no se sabe aún si los docentes amenazados regresarán al colegio. Ya todo el mundo tiene miedo contra eso, porque imagínense cómo estamos. Nuestros hijos van a perder los estudios. La policía reportó que ya los panfletos están en manos de la Fiscalía para la respectiva investigación. Mientras tanto, los docentes y estudiantes tendrán vigilancia permanente. Es la 1 de la tarde en punto y vamos con noticias de Antioquia, porque hoy el ministro de Vivienda dará a conocer el nombre de la universidad que se encargará del estudio del colapso de la Torre 6 del edificio Space. Mientras tanto, en Continental Towers, los afectados no se ponen de acuerdo con la constructora. Diana Pérez, ¿qué pasa con los convenios? Adelante. Hola Mónica, nuevamente mire, así es, los habitantes de acá de Continental Towers aseguran que CDO inicialmente les habían ofrecido 3 millones de pesos de arriendo, pues afirman que este fin de semana ya les están ofreciendo 1.700.000 y aseguran que con esto no pueden suplir todas sus necesidades. Cada apartamento de estos cuesta alrededor de 300 millones de pesos, sin embargo ellos deben de salir de acá con sus enseres por orden del DAGRET. Es por eso que en horas de la tarde comenzaron a salir aproximadamente 4 familias por día sacando sus enseres para
para los sitios donde se encuentran en estos momentos, hoteles o en algunos arrendamientos. Y como usted bien lo decía, a las 3 de la tarde llega el ministro de Vivienda, donde dará a conocer esa universidad que hará los estudios en Continental Towers y lo que pasó acá en el edificio Space con la Torre 6. Y pasando a otras noticias de Antioquia, pues este fin de semana se generaron fuertes aguaceros en todo el departamento, lo que generó que 130 familias fueran afectadas, sobre todo en el nordeste de Antioquia. Esto fue lo que ocurrió. Los municipios del Bajo Cauca, norte y nordeste fueron los que más sufrieron la arremetida del invierno en Antioquia. Los 3 casos nos suman 130 viviendas afectadas, unas por inundación como el caso de Zaragoza, otras por vendavales, una vivienda destruida y alrededor pues de unas 590 personas afectadas en este fin de semana. El funcionario hizo un análisis del comportamiento de las lluvias para las próximas semanas. Allá para la tercera semana y cuarta de noviembre empieza a decaer la temporada de lluvias hasta terminar la primera semana de diciembre, que de acuerdo a la información que permanentemente tenemos con el IDEAM, tendremos esta temporada de lluvias terminando y culminando hacia el 8 o 10 de diciembre, que es el pronóstico que se tiene. Las autoridades en Antioquia son enfáticas en asegurar que la mayoría de emergencias producidas por el invierno se pueden evitar. Lo primero es tener cuidado con el entorno cercano. Evalúe su vivienda, evalúe el techo cómo está, si está debilitado, no tiene mantenimiento, cómo está la quebrada que la tenemos al lado, al costado, al frente, cómo está ese morro o ese barranco que a la parte trasera o lateral le cae agua permanente. Además, las autoridades recomendaron tener presente los números de su comité local de emergencias y avisar en caso de presentarse cualquier eventualidad. Autoridades aseguraron que la zona del nordeste ya pasó de alerta amarilla a naranja, así que hay que estar muy pendientes de esas lluvias que se extenderán hasta la primera semana de diciembre. En la información que tenemos desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Diana. En ruinas están cerca de un centenar de puentes peatonales en Cartagena. La arremetida de la temporada invernal amenaza con hacerlos colapsar y vamos a ir en vivo con Carlos Cataño. Y cabe preguntarse, Carlos, dada la peligrosidad de estos puentes peatonales, ¿es preferible usarlos o no usarlos? Buenas tardes. Venga, no le den miedo. Poco a poco la normalidad. Porque representan un grave peligro de desplome e incluso ya muchas personas han caído al vacío, como el caso de este puente que construyó la comunidad desesperada porque la estructura original pues la destruyó el invierno. Como ustedes pueden ver, está hecho con materiales muy frágiles, lo hizo uno de los miembros de la comunidad para posibilitar el paso de los peatones, pero de hecho como este hay cerca de un centenar de puentes que están a punto de desplome y todo porque el invierno ha agrietado las estructuras gigantescas que existían para el paso de vehículos y peatones. El invierno tiene bajo extremo riesgo de desplome a más de 90 pasos peatonales que construyeron las juntas de acción comunal o algunos particulares en Cartagena. Se puede caer, se cae. Pero también está latente el peligro de la caída mortal de un peatón. Sí, ya yo sufrí el primer accidente, también cayó una niña, también tuvimos que sacarla porque cayó al fondo. Los más vulnerables a estos cruces obligados son los niños, ancianos y discapacitados. Por eso no se ha matado a la gente por ahí, viejitos, 80 años que pasan por ahí. Eso es grave aquí. La alcaldía de Cartagena anunció un plan de mejoramiento vial que incluye el reemplazo de los puentes artesanales por estructuras en metal y concreto rígido. Sin embargo, estas obras solo comenzarán a ejecutarse el próximo año. Ya el emplaquetamiento es traerle a la comunidad algo seguro por donde puedan andar y no estar en los improvisados puentes de madera que ellos crean que hay personas que se han caído. La proliferación de estos puentes peligrosos surge como consecuencia de la carencia de grandes estructuras o deterioro de las existentes. Lo más desconcertante es que sigue lloviendo a cántaros cada día aquí en la ciudad de Cartagena y como consecuencia de la humedad se siguen debilitando los cimientos de estas estructuras. En cualquier momento como otros puentes frágiles, podría desplomarse e incluso ocasionar una tragedia. En Cartagena, Carlos Cataño, Iguarán, Noticias Caracol. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. La Fiscalía lanzó una alarma por los llamados paseos millonarios. Precisamente vamos en vivo a la Fiscalía donde está Alejandro Tibaduiza para que nos cuente cómo operan estas bandas. Alejandro, ¿y qué dicen las autoridades?
Mónica, buenas tardes. La Fiscalía ha hecho un llamado de alerta porque han sido durante el último año un total de 130 denuncias las que se han recibido por parte de la Unidad Nacional contra la Extorsión. Sin embargo, se presume que han sido más de 3.000 hechos delictivos relacionados con el paseo millonario desde el año 2011 hasta la fecha, según han contado algunos de los 35 delincuentes capturados por esta modalidad. Esta justamente es la radiografía que ha hecho el organismo investigador a propósito de la época prenavideña, donde suelen incrementarse este tipo de delitos. Son 5 las bandas que atemorizan cada noche a los bogotanos: los cuchos, los negretones, el lulo, los enciso y los canarios, y que según las autoridades se dedican a alquilar taxis de manera masiva en la capital sin que sus propietarios sepan para qué serán utilizados finalmente. Cogen un taxi, las víctimas cogen el taxi. De un momento a otro, intempestivamente, de la silla del copiloto sale una persona armada, intimida a las víctimas y los atracan. Les quitan sus pertenencias, generalmente les quitan sus tarjetas débito o crédito. La Fiscalía ya tiene plenamente identificadas las zonas donde delinquen estas bandas. Las zonas serían el norte de Bogotá, especialmente el Parque de la 93, las calles 86 a la calle 82, centros comerciales como el Andino, el Retiro, Gran Estación, digamos que también Avenida Chile. Por su parte, la Policía Nacional dijo que se está trabajando arduamente para evitar la expansión de esta modalidad en el país. Que ha habido una disminución importante en la medida en que cada día estamos encontrando una mayor posibilidad de la información oportuna a través de la misma red de cooperantes que tenemos con taxistas. Por último, la Fiscalía recomendó a la ciudadanía no tomar taxi en la calle y que siempre sea pedido por teléfono o a través de un aplicativo celular confiable. Agentes de la Policía Judicial capturaron en las últimas horas a 2 integrantes de lo que sería la... Esto es lo último de Noticias Caracol. Atención, 20 personas resultaron heridas en un ataque a la estación de policía de Suárez, en el Cauca. Vamos en vivo con Carlos Gutiérrez. ¿Cuál es la situación en este momento, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Poco a poco la normalidad va llegando a esta localidad del departamento del Cauca luego de las fuertes explosiones que se registraron al inicio de la mañana de hoy contra la estación de policía de esta localidad. Según el comandante de la institución armada de esta parte del país, las FARC fueron los autores materiales de este ataque. Los heridos fueron atendidos en el hospital de la localidad. Según el reporte de los médicos, todos presentan heridas por esquirlas en diferentes partes del cuerpo. Aproximadamente llegaron unos 20 heridos, de los cuales 2 fueron remitidos por presentar heridas por proyectil, por esquirlas. Uno presentaba una herida a nivel de fémur. Los lesionados aseguran que de un momento a otro escucharon varias explosiones y atemorizaron a los habitantes ante una nueva incursión de la guerrilla. Es que con este conflicto que en este pueblo, esto tiene muy azotado, esto tiene amenazado el puesto que lo destruyen. El ataque a la estación de policía se produjo a las 7 de la mañana, según las autoridades, por hombres de las FARC. Recibimos un ataque de la parte alta, se conocen alrededor de 8 explosiones que se producen en cercanías de la estación, 4 de estas muy cerca de ella y casi que impactan sobre ella. La onda expansiva alcanzó a varias viviendas del sector. Dañó un armario, una ropa, todo eso, nunca explotó allá, entró por acá por la ventana. El pie de fuerza se redobló en la zona para evitar un nuevo hostigamiento. A esta hora, integrantes tanto de la policía como el ejército tienen el control total de esta localidad del departamento del Cauca. En las próximas horas, mientras tanto, los integrantes de los organismos de socorro harán un censo para determinar el número exacto de viviendas que resultaron afectadas tras estas explosiones. En Suárez, Cauca, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.